Hola compañeros. Hoy vamos a explicar cómo funciona esta ecuación. Se ve un poco complicado, pero si organizamos la información en una manera muy simple, entonces tal vez así se ve más claro el resultado. Ok, en esa una muestra de 212 gramos de metal se calienta a una temperatura y luego se introduce en una cantidad de agua que ya tiene su temperatura establecido. Si la temperatura final del agua suba y cambia, ¿cómo es que calculamos el calor específico del metal? Ok, so tenemos que saber ah, una cosa que es clave para entender. Tenemos un pedazo de metal que metemos dentro del agua. Ese metal tenía un calor que, que es energía, calor es energía, que transfirió a, al agua y la temperatura del agua subió. Entonces, ¿qué significa? Que una cosa, el metal, tenía su temperatura, el agua tenía su temperatura. Ujú. Entonces, ese calor cambió o esa energía transfirió aquí al agua y subió su temperatura a otro nivel. ¿Qué significa? Que la temperatura obvio del metal se bajó a otra temperatura. Porque la energía, voy a ponerlo así, la energía fue desde aquí hasta aquí, desde el metal hasta el agua. Entonces, alguien tenía que perder mientras alguien tenía que ganar. Aquí se ganó y aquí perdió y ganó. ¿Cómo podemos? Hay una pequeña, digamos, ecuación o hay una manera de entender eso en forma de esta ecuación que es como una ley de termodinámica que dice que la ley no se destruye, no desaparece, solo cambia. Entonces cambió desde metal hacia el agua. Aquí, si ustedes ven, el cambio o la energía del metal es igual a la energía del agua. ¿Cierto o no? No tanto, no. Es igual, pero es inverso. Porque, como expliqué, el calor se bajó de metal, el metal perdió energía y el agua ganó esa energía. Fue solamente una transferencia. Entonces, la misma energía que ganó el agua es exactamente la misma energía que se perdió el metal. Solo fue un regalo de uno al otro. Yo tuve mis $10, le regalé, entonces tengo cero y usted tiene 10. So, es inverso. So, que ganó el agua es que perdió el metal. Entonces, en eso vamos a empezar. Vamos a ver cuánto, cuánta energía se fue al agua y de una vez sabemos cuánto se perdió del metal. Antes de eso, vamos a organizar toda la información porque los datos son así. Tenemos el agua. Espero que tenga suficiente espacio al final para... Voy a escribir un poco pequeño. Metal. Ok, los datos que tenemos que saber son ah, la ecuación que están usando, que es Q es igual a masa por calor específico por cambio de temperatura. Ok, vamos a escribir todos esos datos en una tabla y desde la ecuación vamos a ir metiendo toda la información que tenemos y lo que es que tenemos que descubrir. Ok, so tenemos que saber masa
así. Ok, empezamos así. Si ustedes quieren, también pueden hacer una tabla así para facilitar la vida. Ok, tenemos cambio de temperatura. ¿Qué es cambio de temperatura? Temperatura inicial, temperatura final, cambio. ¿Cuál es el cambio después de restar inicial, final, inicial desde final, perdón? Cambio, es una A. Cambio de temperatura y calor específico. Ok. Vamos con los datos. Una muestra de, voy a escribir ese, ese metal así. Una muestra de 212 gramos de metal. So, aquí tenemos nuestro metal. 212 gramos. Se calienta a 125,0 Celsius, super caliente. Y luego se introduce en 375 gramos de agua. So, entonces metemos, digamos, un vaso aquí. Voy a bajarlo un poco. Así tengo espacio. Ok. Y aquí tenemos 375 gramos de agua. Y su temperatura es 24,0 Celsius. 24,0 Celsius. Si la temperatura final del agua es de 34,2, entonces, ¿qué pasó? Esa temperatura, en azul, perdón, ok, 24,0 Celsius, empezó y terminó en 32, ¿qué era 32? 34,2, perdón, 34,2 Celsius. ¿Cuál es el calor específico del metal? Ok, ahí no sabemos el calor específico de metal. Metal, calor específico, no sabemos. Viendo esta ecuación aquí, tenemos que resolver el calor específico de metal. Entonces lo voy a especificar así en verde. De metal, el calor específico del metal, para no perdernos, es igual a Q sobre masa, voy a hacerlo así para distinguir todo, por cambio en temperatura. Ok. Ahora, uh, vamos a meter los datos que tenemos poco a poco en esta tabla. So, una muestra de 212 gramos de metal, ok, bajarlo aquí, ok, masa del metal 212 gramos de metal se calienta a 125 Celsius. Entonces, su temperatura inicial fue 125,0 Celsius. Y luego se introduce en 375 gramos de agua. Su masa, la masa del agua, así, okay, la masa del agua es 375 gramos
ujú, a su temperatura inicial de 24,0. 24,0 Celsius. Si la temperatura final del agua es 34,2, 34,2 Celsius, ¿cuál es el calor específico del metal? Ok, entonces tenemos la temperatura inicial del agua, tenemos la temperatura final del agua y como ya explicamos aquí que si la temperatura final del agua es 34,2, entonces también la temperatura final de metal es 34,2. ¿Por qué? Porque la energía que se fue desde metal al agua transfirió. Entonces es la temperatura de los dos. Los dos terminaron juntos en 34,2. Ok, entonces lo voy a poner en verde. Ok, 34,2 Celsius. Y ahora, ¿cuál es el cambio en temperatura? Restamos temperatura final, final de temperatura inicial nos da el cambio. Es solo de restar. Entonces la temperatura, el cambio aquí fue 10. Tiene que estar así. Dije azul y terminé en pues, un poco morado. Y yo no soy sapricista. Ok, here 10,2 Celsius. Ah, ok. Y el cambio de metal se bajó demasiado. Fue de 125 Celsius a 34,2 Celsius. Se bajó bastante. Entonces, este cambio es menos 90,8 Celsius. Ujú. Y el calor específico del agua. Aquí en esta ecuación no dijeron nada de cuál era el calor específico, pero en su texto, en el apéndice del texto de la clase, hay todos los cambios, todas las ecuaciones, todas las conversiones y calor específico de este capítulo. También en la presentación ustedes pueden leerlo y ahí está metido también y nos dice que el calor específico del agua es 4,184. Ok, tres cosas que no sabemos. No sabemos cuánta energía, el Q, no sabemos el Q del agua, no sabemos el Q de metal y no sabemos el calor específico de metal. De esos tres. Pero podemos ir buscando cuál es el Q del agua primero. ¿Por qué? Porque tenemos todos los datos menos este. No podemos buscar cuál es el Q de metal ni el calor específico de metal porque faltamos dos porciones de la ecuación. No podemos, es imposible. Entonces, si resolvemos el Q del agua, de una vez, eso nos dice cuál es el Q del metal. La energía del agua nos dice cuál es el energía o la energía de metal. ¿Por qué? Ya hablamos de eso. Porque la energía es inverso. Si ese tenía 30 o perdió 30, entonces tienes menos 30. Y si el agua lo ganó, entonces ganó 30 positivo. Si el metal perdió 50, menos 50, el agua ganó 50. Y eso vamos a ver ahorita. Empezamos. O en azul para el agua. Ok. Entonces, para el agua tenemos que resolver la energía. So, voy a poner Q de agua. Energía de agua es igual a la masa por calor específico por cambio en temperatura. Vámonos. Tenemos
el Q de agua es igual, la masa que era 375 gramos por, por el calor específico que era, que es 4,184. 4,184 expresado, recuerda, en joules por gramos Celsius. ¿Ok? Y el último dato por cambio en temperatura del agua, que era 10,2 Celsius. En azul. Ok, por 10,2 Celsius. Ok, y vamos a eliminar gramos aquí, Celsius aquí, Celsius aquí. Entonces quedamos con la energía, el Q del agua es igual a, ¿cuál es el número? 16.003,8 joules. Es un número muy grande y tenemos que tomar en cuenta cifras significativas que tenemos aquí. So, el Q del agua es igual a 1,6 por 10 a la 4 joules. Y solo por métodos de este video voy a recordarles que voy a poner un positivo aquí, porque no es positivo, porque ganó energía, ¿verdad? Ganó energía. Obvio, cuando lo escriban no tienen que poner ese símbolo, es solo para pasar la idea. Ok, entonces ahí terminamos con el agua. Tenemos el Q de agua. Y si tenemos el Q de agua, entonces empezamos con, en verde, metal. Empezamos con perdón, el calor específico de metal. Como dije, ya tenemos el Q o la energía del agua, entonces obvio de metal, como explicamos, voy a ponerlo así, ya sabemos de una vez que el Q de metal es igual a menos 1,6 por 10 a la 4, porque es inverso. Esa energía se fue hasta aquí. Vámonos, ya tenemos todos los datos, ya tenemos el Q de metal, solo faltamos calor específico que vamos a utilizar aquí. Ok, so calor específico de metal es igual a Q sobre masa por cambio en temperatura. Voy a bajar un poco. So, calor específico de metal es igual a, ¿cuál es el Q de metal? Aquí, menos 1,6 por 10 a la 4 joules sobre su masa. ¿Cuál era su masa? 212 gramos. 212 gramos. Y por su cambio en temperatura, que fue menos 90,8 Celsius. Ok, entonces, ¿qué tenemos que cancelar? Joules, gramos, Celsius, nada. Entonces, nuestra respuesta termina así: 0,831 joules por gramos Celsius. Ahí, de metal. El calor específico de metal es ahí. Entonces, si quiere, usted puede alistar en esa tabla
Otro dato también, puede poner el Q, porque en ese no lo hice, pero igual ustedes en la tabla pueden agregar el Q de cada uno y va a ver que aquí el agua tengo todo menos Q. Entonces si yo tengo Q, sabiendo la ley de esa termodinámica, si tengo Q del agua, voy a tener el Q o la energía de metal. Y en este lado puedo resolver cuál es el calor específico de metal porque tengo todos los datos menos uno, pero gracias al agua. Y ahí está su respuesta. Ahí está el lógico o los pasos que debe tomar y tal vez le ayuda en ecuaciones próximas que tienen que ver. Espero que este video les ayudó y si no, entonces contáctame y con mucho gusto lo explico de nuevo y podemos reunirnos si es necesario y espero que les quede súper bien claro. Es el más complicado que ustedes van a ver, este tipo de ecuación. Em, entonces, si pueden lograr entonces lo demás súper fácil. Suerte y estamos hablando.